Vamos a orar, cierra tus ojos ahí un momento. Literalmente, digo, ha estado precioso el tiempo de adoración. Y dile a Dios, te he disfrutado. Pero dile, estoy atento a lo que quieres hablar hoy en mi vida. Dile, Espíritu Santo, habla a mi corazón. Manda y yo obedezco. Que tus conclusiones son mis conclusiones en el nombre de Jesús. Y dile ahí en tu lugar, confronta todo pensamiento que tú no has sembrado. Porque mi diseño es pensar como tú, por lo tanto tener los resultados que tú tienes. Espíritu Santo, honramos quien tú eres tan bueno, eres suficiente. Y oro que Espíritu de revelación está fluyendo hoy, llevándonos a concluir bien, lo mismo que tú, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Marcos, por favor. Yo te comentaba la semana pasada que vamos a estar hablando varias semanas respecto a temas de finanzas. ¿Okay? Dile a la persona que está a tu lado, dile, Dios te quiere próspero. ¿Okay? Toda idea que tú has creído por el tiempo, porque alguien te lo contó, que a Dios le gusta la pobreza, la realidad es que es una mentira. Cuando la gente lee las escrituras te das cuenta que eso no describe a Dios. Algo que creemos es que Dios nos está levantando como una generación bíblica. ¿Sabes por qué? Porque lees la Biblia. Porque lees la Biblia. Cuando vino la reforma con Martín Lutero, ¿sabes ellos qué buscaban? Toda su generación o todo ese grupo de gente que vino a irrumpir y se convirtieron en reformadores, fueron porque ellos estaban diciéndole a la gente, hey, volvamos a las bases, vuelvan a la Biblia, porque si está escrito en el libro, entonces es para mí. Amén. Entonces no puedes, muchas veces la gente quiere conocer a Dios sin conocer lo que Él dejó para que le conocieras. Haz esto conmigo, ouch. Necesitas leer, ahí vas a conocer. Ahora, vamos a Marcos, capítulo 4. La semana pasada hablábamos cómo Mamón opera. Fíjate, vamos al 4. Versículo 18. Jesús está explicando la parábola del sembrador. Describe estas 4 tierras que describen el corazón de las personas, el estado en el que está tu corazón. Unos dice que cayó junto al camino, pero fíjate cómo otros dice que fueron sembrados en pedregales, pero en el verso 18 habla del número del tipo 3 y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. ¿Qué hacen estas personas? Oyen la palabra, ¿verdad? Pero dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, subraya afán y subraya engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas entran, ¿y qué hacen? Ahogan la palabra. ¿Y cómo se hace? Infructuosa. Estás viendo una persona que está escuchando el mensaje, sin embargo la palabra no está haciendo absolutamente nada en su vida. Porque el afán y el engaño de las riquezas ahogan esa palabra. ¿Y cómo la hace? Infructuosa. Y la semana pasada que estábamos desenmascarando cómo opera el espíritu de Mamón, él usa mucho el engaño de las riquezas. Porque el engaño de las riquezas siempre tiene que ver con que otra fuente fuera de Dios va a proveer a tu vida lo que anhelas. Hay gente que, por ejemplo, dice, no, bueno, el día que me titule, ahora sí me va a ir bien porque me van a abrir buenas puertas. ¿Está mal que estudies? No, Dios siempre te va a empujar a excelencia. Pero el problema o el engaño de las riquezas es creer que tu profesión te va a dar todos los recursos. ¿Me vas siguiendo? Entonces tú necesitas detectar realmente cuando el engaño de las riquezas te ha envuelto. Y en lugar de estar experimentando lo que el cielo tiene, sigues batallando con lo que tú mismo puedes producir. ¿Me vas siguiendo hasta aquí? Ahora, fíjate cómo dice,
¿Las riquezas ahogan la palabra? ¿O qué ahoga la palabra? El engaño, ¿verdad? El afán, sí, está muy bien. ¿Y el engaño de qué? De las riquezas. Entonces, lo primero que necesitamos aclarar es que las riquezas no son malas. Ni un amén. Ay, Cristo. Vamos a leer Proverbios capítulo 22, versículo 4. Riquezas no son malas. El problema, ya vimos, se escucha el mensaje anterior, no puedo detenerme en esa parte, pero las riquezas no son malas. Fíjate lo que dice Proverbios 22, 4. ¿Ya estás ahí? Fíjate, dice, riquezas, honra, ¿y qué más? A ver, pero ¿cómo comienza? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor ¿de qué? De Jehová. ¿Verdad que la humildad no tiene nada que ver con pobreza? Nada. Pasa mi humilde casa. Cuando hay gente que escucho así, realmente me estoy dando cuenta que tiene concepto errado respecto a humildad. Porque en Latinoamérica, cuando refiere así la gente, se refiere a algo escaso, pobreza. Pero lo que está diciendo Dios, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración ¿de qué? De la humildad. Aquellos que son humildes, ¿no dijo Jesús, aprende de mí que soy manso ¿qué? Y humilde de corazón? Humildad es aquel que sabe quién es en Dios. Humildad es aquel que reconoce que Dios es su proveedor. Humildad es hablar las mismas cosas que Dios habla. Eso es humildad. ¿Me vas siguiendo? Es para que de veras, si tenías conceptos cerrados, dile al Espíritu Santo, dile, rómpeme en esos conceptos. Porque esto es lo que está diciendo Dios, que Él remunera. Entonces las riquezas no son malas, ¿verdad? Vamos a sumarle algo más. Proverbios 3:16. Eso es lo primero que necesitas entender. Dice en Proverbios 3:16, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y ¿qué? Y honra. Dice, en tu mano derecha hay largura de ¿qué? De días, y en tu izquierda riquezas y ¿qué? Entonces, ¿verdad que las riquezas no son malas? Dios te quiere prosperando en todas las áreas, y claro que incluye la parte económica. Pero ¿cuántas veces el afán y el engaño de las riquezas, en lugar de que tú estés orando por las situaciones, estás bien preocupado? Y honestamente, ¿quién ha ganado victorias estando bien preocupado? Ni siquiera piensas, pierdes perspectiva, no sales del mismo punto. Fíjate, vamos a leer en Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer en el versículo 38. Dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba ¿qué? Con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido una buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabes qué significa la palabra estar turbado? Significa estar perdido mentalmente. Ahora, a veces pensamos que Marta estaba enojada porque estaba cocinando. A ver, realmente cuando alguien se enoja a ese nivel, es porque está pensando en otros problemas. Marta, ¿cómo estaba? Preocupada. Y luego a eso le sumas la visita de Jesús. Pero ella, fíjate, tuvo un problema con Jesús. ¿Cuándo aparece que Jesús le dijo, mira Marta, el día que llegue a tu casa necesitas tenerme el mejor buffet? ¿Verdad que no? Oye, Jesús iba a llegar a su casa, y Jesús, ¿qué porta? Es la palabra, es el pan de vida.
convenía más escuchar lo que salía de la boca de Jesús que ponerle su platillo favorito enfrente. Pero imagínate esta escena. No sé si te ha pasado, pero de repente imagínate que te invitan a un lugar y la persona está aventando trastes. Y todo se oye. No pide ayuda, Marta nunca pidió ayuda. Está bien enojada. Así es la gente afanada. En lugar de pedir ayuda, está ensimismado, está enojado, está preocupado, como si la preocupación te fuera a sacar de ahí. Así estaba Marta. Imagínate que Jesús tuvo que dejar de predicar. Yo creo que el ruidajo de trastes ya era una. ¿Ah? Pero luego entra en escena y pelea a Jesús. Lo peleó. Porque su preocupación le impedía llevarla a que esa palabra diera fruto. Porque solo una tierra da un fruto al 100%, y es una buena tierra, la que está libre de afán, la que está libre de preocupación, la que no se enfoca en lo que diga la gente. Escudriña la parábola del sembrador. Tu corazón está diseñado para estar sano y recibir la palabra y tener paz. Aunque todo a tu alrededor parece estar colapsado, pero la presencia de Dios es paz. ¿Por qué en lugar de estar enfocado en las preocupaciones, por qué no se las expones a tu Dios? Fíjate lo que dice Filipenses 4. ¿Cuántas Martas hay aquí? Ninguna, dice. Acá. Ay, todos han sido Marta en alguna vez, ¿eh? Todos hemos pasado por ahí. Filipenses 4, fíjate lo que dice en el 6. Por nada, ¿qué dice? Por nada estés afanoso. Mira, cuando yo estaba en la universidad, mi preocupación más grande era pasar la materia. El día que me casé, las preocupaciones comenzaron a venir de otros puntos. Cuando uno es mamá, no, ya, aumentan, ¿sí me explico? Porque la preocupación siempre va a tratar de tomar un lugar en tu corazón. Pero tú necesitas lidiar con la preocupación y decirle, no vas a determinar cómo me voy a sentir, porque tú no gobiernas mi vida. Y dice la escritura, por nada estés afanoso. Y fíjate que dice, si no, sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de ¿qué? ¿Cómo se minimiza la preocupación? Di esto conmigo, orando. Con oración. Con oración. Con oración. La oración tiene que ser parte de nuestra vida. Todo el tiempo. Donde le disfrutamos, le adoramos. Si o no, los domingos parece como un día completo para ti, ¿verdad? Porque llegas, adoramos, oramos. Pero el punto es que sucede lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No es que te metes a un traje de soy cristiano el domingo, dependo del mundo el resto de la semana. Dependes de Dios. Entonces oramos. Y dice también, o sea, tú disfrutas la presencia de Dios, pero le expones a tu papá y le pides con acción de ¿qué? De gracias. Yo sé que a todos nos ha sido dado, sé que de repente hay teología que puede confrontar, pero lo que nunca se te debe de olvidar es que Dios es un papá y Dios es espíritu. ¿Cuántos creen eso? Pero todo lo que Él ha hecho es material. Porque a veces ves a los cielos como un holograma. A ver, ¿cuántos hologramas hay aquí? A ver, tócate. Porque Él te hizo. Y tienes un cuerpo que es materia. ¿Por qué no podemos pedirle a Dios incluso esas cosas? Dios no puede darte una idea de un negocio. Hoy el tema se trata de bendecidos para bendecir. Y lo que Dios quiere llevarte es que te des cuenta que en la medida en la que tú estés tan preocupado por tu propia vida,
te estás desenfocando de lo que Él te está llamando a hacer. Porque Él te bendice para que tú seas una fuente de bendición a los demás. Y Dios está buscando mujeres y hombres de fe que le crean que Él es poderoso de darte un negocio, no solo para suplir a tu familia, sino para erradicar pobreza y dar cientos de empleos. ¿Cómo crees que Dios va a tocar a la gente? Pues a través de ti. Pero si yo sigo creyendo cosas incorrectas, eso me estorba. Por eso yo te estoy diciendo, lee escritura, lee Biblia. Y vamos a leer en Hebreos, por favor, capítulo 6, versículo 13. ¿Ya la tienen? Fíjense cómo dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró ¿por qué? Por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. ¿Estamos leyendo la misma Biblia? ¿Dónde está escrito que este es el deseo del corazón de Dios? ¿Dónde está escrito? ¿En alguna parte ves que te voy a llevar a pobreza y pobreza y pobreza y pobreza y pobreza? Ahora, fíjate, dice, no pudiendo jurar por otro mayor. ¿Por qué Dios juró por sí mismo? Porque no hay alguien más grande que Él. No hay alguien más grande que Él. ¿Sabes por qué enseñar estos temas es tan importante? Literal, no te das cuenta cuántas estadísticas afectan familias enteras. Las estadísticas superan el 80% de personas que se divorcian. ¿Y sabes cuál es el problema? El dinero. El dinero es lo menos relevante en el cielo. ¿Por qué tengo que preocuparme por el dinero? A lo que hoy vas a entender es que se ha metido él dentro de ti, y no importa dónde estés, o incluso si lo perdieras todo, tú podrías seguir aumentando y prosperando, porque no depende de lo que tengas en tus cuentas, depende del Dios que está dentro de ti. Fíjate cómo avanza, porque vamos a desmenuzar a Abraham. Y dice, le dijo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado ¿con qué? Con paciencia, ¿alcanzó qué? Di esto conmigo: fe y paciencia. Hay gente que no se ejercita en esto. ¿Cuántas veces tú, es más, quieres algo, pero no le estás creyendo a Dios, estás confiando más en tu tarjeta de crédito? Y no estoy diciendo, porque son herramientas que si con sabiduría las sabes usar, pueden ser buenas herramientas, pero si no, pueden ser lazos. Estaba leyendo el testimonio de un hombre, porque cuando tú estás en momentos así, tú necesitas llenarte de personas de fe y estirar tu fe. Si la gente con la que estás te está haciendo a pensar limitado, cambia de mesa de café. ¿Sí me explico? Porque ahorita su voz te está afectando. Y estaba leyendo este testimonio, digo, tiene muchos frutos del reino en su vida, pero dice que él, uno de sus anhelos más fuertes era un piano. Un piano de cola bonito. Un piano pues cuesta algo, ¿verdad? No cuesta 10,000 pesos. Pero él decidió creerle a Dios por ese piano. Y dice que tardó mucho, o sea, hubo tiempo que pasó. Porque siempre la tentación, imagínate, quieres un piano y vas a la plaza, ¿verdad? Y en la foto, pianos, 50% de descuento a 25 meses sin intereses. Y dice, señal de Dios. Pero no, tal vez no es por ahí. Entonces él decidió no hacerlo de esa manera. Él decidió decir, ok, Señor, voy a creerte a ti por esto y me voy a ejercitar en la paciencia en eso. Él cuenta que el haber esperado en ese piano le ayudó en momentos muy cruciales en su vida, de diferentes índoles, enfermedad y cosas así. ¿Por qué? Porque cada vez que llegaba a su casa y veía el piano que Dios le había regalado, era un recordatorio de que Dios responde oración. Él no tuvo que endeudarse para obtenerlo, fue paciente
Hay veces que, yo te decía la semana pasada, quieren todo así como que lo metes al microondas, ya oraste en la mañana y, ¡ay Dios, te andas tardando! Pues no. Joven, tú tienes que estar orando hoy por dónde te ves en los próximos 20 años. No sé si me vas siguiendo. Pero a veces, honestamente, sí, sabes que tienes a Dios, pero imagínate que pudiéramos tener uno como el iPhone, ¿verdad? Que te dice el domingo, tu promedio de la semana en pantalla fue tanto. Los que están arriba de 15 horas, ay, no, es tiempo de esconder su celular bajo llave, ¿eh? Pero imagínate que hubiera algo así que nos pudiera mostrar cuánto tiempo has estado orando o pasado tiempo con Él. Porque a veces, honestamente, hay gente que lo ha hecho el último recurso. Las iglesias necesitan estar llenas de personas que le creen a Dios, que aplican su palabra y que le conocen, no al revés. Abraham dice que con paciencia esperó. Pero fíjate lo que dice en el 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios ¿qué? Mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de ¿qué? De nosotros. Ahora vamos a ver qué pasó con Abraham. Ve a Génesis 13 y vamos a leer en el versículo 14. Tú puedes leer desde el 12 su vida, Dios lo saca, pero ¿se acuerdan que vino cargando con Lot, verdad? Vamos a leer en el 13:8. Porque llegó un momento en el que hubo riña. Te vamos a leer, bueno, voy a leer desde el 5 para poder entrar en contexto. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones, ¿cuántas eran? Muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo, el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré ¿qué? A la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré ¿a dónde? A la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. ¿Y qué hizo Lot? Vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Fíjate cómo es el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas te lleva a que si no se ve próspero, ahí no va a pegar. No, ahí no se te ocurra poner ese negocio porque va a quebrar. Ahora, la diferencia entre Abraham y Lot era que Abraham escuchaba a Dios. Asegúrate de estar escuchando la voz de Dios. Porque tal vez su voz va a romper lógica en algunas ocasiones, pero su voz es suficiente en cualquier momento de la vida. Y fíjate cómo dice en el 14. Y Jehová dijo ¿qué? A Abraham. ¿A quién le habló Dios? A Abraham. Después que Lot se apartó de él, alza ahora ¿qué? Tus ojos. ¿Quién estaba direccionando a Abraham? Dios. Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. No estás decidiendo en base al engaño de las riquezas. Estás decidiendo en base a la dirección de Dios. Si el dinero es tu parámetro, tú estás sirviendo a Mamón. Fíjate cómo dice. Vuelvo a leer el 14. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Fíjate lo que le estaba prometiendo a Abraham.
Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Fíjate, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí. ¿Qué hizo Abraham? Edificó altar a Jehová. ¿Sabes cómo se movía Abraham? Como busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Abraham se movía en base a esto. Él seguía la dirección de Dios, y claro que los tangibles lo seguían, pero él no estaba procurando por acaparar los tangibles para entonces servirle a Dios. El primero que hacía, le servía a Dios. Hay gente que dice, es que no tengo tiempo de servirle a Dios. Podríamos tomarnos un café y explicarnos realmente en qué está puesto tu corazón. Abraham ponía en primer lugar a Dios. Edificó un altar a Jehová. Siempre había un altar donde Dios sellaría promesa. Fíjate qué pasó más adelante. Vete al capítulo 26. Porque Abraham, fíjate, a mí este hombre me impacta, porque Abraham le diezmó a Dios sin que hubiera una ley que le dijera que lo hiciera. Siguiente, te lo quiero volver a repetir. Abraham le diezmó a Dios sin haber una ley que le dijera tienes que diezmar. ¿Por qué Abraham tenía este corazón? Porque Abraham no solo le creía a Dios, Abraham le amaba con todo. Abraham creyó que Dios era poderoso para engendrar de un vientre infértil un hijo, pero también creyó y le amaba a Dios para entregarlo en el altar. A veces hay gente que llega y acumula y tiene negocios y tal vez Dios les dice, entrégame el negocio. No, Dios, me ha costado. Entonces, lo hiciste sin Él. No estás descansando en Él. Porque la fe de Abraham, a lo que llevó a este hombre, es que él podía quedarse sin nada, sabiendo que la bendición reposaba en su vida, a causa de quién estaba con él, no de las posesiones que tuviera. Las riquezas no son malas, pero el engaño de las riquezas es otra cosa. El amor al dinero es otra cosa. Dios te bendice para bendecir. Dios te bendice para bendecir. Pero Dios solo está esperando que un hombre o una mujer le crean a Él, pero que también estén dispuestos en esta vida de fe a seguir su dirección. Todo es de Él. A mí honestamente me da mucha tristeza encontrar hoy gente que discute tanto el diezmo y de la ofrenda, porque discuten, se abren foros. Claro que entiendo que ha habido mucho daño y han lastimado a la iglesia. A mí en lo personal nunca me lo enseñaron a través de manipulación. Mi mayor maestro respecto al diezmo fue mi abuelo, y me lo enseñaba, fíjate cómo me lo enseñaba, él dándome el domingo de quién era el dinero, de él. Él me daba el domingo y me decía el diezmo. Entonces en mi mente, pues sí, oye, me está dando esto, solo me está pidiendo esto, pues qué sencillo, ¿verdad? Y aprendí que todo es de Él. Pero si tú tienes discusiones respecto a teología de esta, no es cuestión de teología, es cuestión del corazón. Porque si te cuesta darle el 10, no, es que es como, pues no es Él, el Señor ahí. Pero entonces andas tan afanado por el dinero, tan preocupado con qué voy a pagar, cómo le voy a hacer. Las cosas están, y sí, las cosas están más caras y tal vez se pongan peor, pero la diferencia es que Dios está contigo y conmigo. ¿De quién vas a depender? Asegúrate de escuchar su voz, no a la voz del dinero, porque el dinero te va a decir preocúpate, acapara, no siembres, no des, no ayudes, no.
hazte ciego, vete derecho. Pero Dios te bendice para bendecir, y ¿sabes qué? Posiblemente te va a llevar a conectar con gente que puedas bendecir, y que eso que están haciendo vaya a niveles más altos. Dile a Dios, úsame. Hay gente que ha estado orando aquí tal vez, y posiblemente Dios te va a usar a ti. O sea, imagínate que estás orando por una casa, pues no, ¿verdad? No va a caer la casa así, ¡trum! Pero a lo mejor se va a abrir una oportunidad, te va a conectar de alguna manera. Toma paz y descansa en Él. Pero si estás preocupado, la preocupación ahoga la palabra, no te hace pensar, e incluso hace que todos los dones y talentos que están ahí en tus manos, en lugar de ponerte a echarlos a andar, no, ya andes pensando no sé en qué. Porque luego de veras sé cómo la mente es buena para pensar en desenlaces gachos. Pero necesitas pensar en futuro glorioso. Porque ese negocio que esté erradicando pobreza, ¿sabes a quién le va a dar gloria? A Dios. Vi la historia de un hombre que se llama creo que es Kurt Warner, si no ahorita pero él es un jugador de fútbol americano. Y me impactó su historia porque él sale del fútbol universitario, y la realidad es que le tocaron maestros que todo el tiempo lo estaban minimizando, lo ponían en la banca. Entonces, en esas esferas, si tú pasas cierto tiempo en la banca, pues ya no puedes sobresalir. Y sucedió que este hombre jugó creo que 4 meses en el fútbol universitario, logró conseguir un agente, y este sueño que este hombre tenía, lo tuvo a los 7 años. A los 7 años, él dejaba de, por ejemplo, salir a jugar con sus amigos con tal de ver el partido de la persona que admiraba. Y él decía, un día voy a ser como él. Entonces él crece con este sueño. Y llega, y el día que tiene la oportunidad le dicen, juega. Entonces él se queda. No estoy listo, no me sé las jugadas. Y entonces lo corren. Termina de acomodando en un almacén comida. Ahí se ponía a jugar americano con los cereales y con chavos. Y lo terminan metiendo a un tipo americano que es de rodeo. Búscalo, tienes que ver la película para que entiendas. Pero para un jugador de americano, un sueño, eso era como un chiste. O sea, era como, ya si te dedicas a eso es porque no lograste llegar a lo más alto. Y estando ahí, literalmente él se casa. O sea, hay una historia muy bonita, búscala. Se casa, pero es un hombre que comienza a conocer a Dios a través de la esposa con la que se casó. Ella era una chica que estaba divorciada, tenía un niño ciego, que el papá del niño tuvo la culpa de que el niño quedara ciego. Y el hombre le puso el cuerno y la dejó, y ella se divorció. Pero este chico se enamora de ella, se casan, y ella le empieza a presentar a Dios. Pero él le dice, es que es muy raro lo que tú tienes. Y le dice ella, es que no es una religión, es una relación. Y él la oía orar. O sea, todo esto, él comienza a conectar con Jesús a través de esa manera. Pues para no hacerte el cuento largo y no spoilearte su historia si la quieres seguir de cerca, llega a la NFL y su primer partido sigue revisándose como uno de los mejores en la historia. Pero él se convierte en una estrella y gana el Supertazón. Y cuando está recibiendo la copa del Supertazón, le dicen, ¿a quién le quieres agradecer este título? Y ya no, pues dice, mi familia, amigos, y a mi Salvador, Jesucristo, el único dueño de mi vida. Ahora, este hombre llegó a un foro, porque yo le decía, digo, no manches, porque te estoy hablando de los 90s. No está tan lejos, pero pues ya él está grande en el sentido de que ya se retiró. Y hoy el 80% de los jugadores de americano han entregado su vida a Cristo. Tal vez por hombres que hace años le creyeron a Jesús y usaron sus plataformas para proclamar el nombre de Dios. Esto es de lo que se trata.
Dios te bendice para bendecir a otros y que las plataformas o las esferas de influencia en las que estés, Él sea glorificado. ¿Sí me vas siguiendo? Dile al que está a tu lado, dile, hay más a donde Él quiere llevarte. Génesis 26. Vamos a ver qué pasó con Isaac, ¿verdad? Versículo 1. Porque Dios le dijo a Abraham que lo iba a cumplir también ¿en quién? En su descendencia, ¿verdad? Isaac es su hijo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Fíjate esto, ambos experimentaron tiempos de crisis. Había hambre en la tierra. Ahora Dios tocó una nación a través de la fe de un hombre. Por eso Dios solo necesita uno aquí que le crea, ¿eh? Con uno puede traer una reforma a la ciudad. Si tú le crees, fe no tiene que ver con tus posibilidades, fe tiene que ver con su estilo de vida. Y fíjate cómo dice, hubo hambre en la tierra, pero dice en el 2, y se le apareció Jehová y dijo, no desciendas a Egipto. Volvemos a esto, asegúrate de escuchar su voz. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a toda tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas ¿en qué? En tu simiente. Ahora tú puedes seguir leyendo, pero bríncate al versículo 12. Dice, y sembró Isaac en aquella ¿qué? Tierra. Otro principio importante para nosotros, la ley de la siembra y la cosecha. Dice, y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Entonces, esto nos describe el estado del corazón de Isaac, un corazón libre de preocupación. Su enfoque no estaba en lo que dijera la gente, él estaba asegurado en Dios. Y fíjate lo que dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy ¿qué? Poderoso. Y esto conmigo, enriquecerme, prosperarme, engrandecerme hasta ser muy poderoso. Es Biblia. ¿Qué dice Dios aquí? Porque incluso Gálatas 3 dice, para que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces lo que Dios le prometió a ese hombre está vigente hoy. Y a través de Cristo tú lo has recibido. ¿Qué estás creyendo? ¿Cuántos pensamientos han sido el engaño a las riquezas y los afanes los que te están dirigiendo? Ahora si tú lees, fíjate, dice en el 17. No, voy a leer aquí donde estábamos. Dice en el 14, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos, ¿qué hicieron? Le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros. ¿Y qué hizo Isaac? ¿Isaac se enojó? ¿Se ofendió? ¿Qué hizo? Pues bueno, me voy. Isaac se fue de allí, acampó en el valle, y dice en el 18, y volvió, te lo voy a leer, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Bríncate al versículo 24, se le apareció Jehová otra vez ahí, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Y qué le dijo? Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, ¿qué? Mi siervo. ¿Y qué hizo en el 25? Y edificó ahí ¿un qué? Un altar. El papá edificó un altar, el hijo edificó un altar. Fueron enseñados en sus generaciones que primero ¿quién es? Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será ¿qué? Añadido. Confía en Él, descansa en Él.
¿Sabes por qué no estaba ofendido Isaac cuando lo corrieron de ahí? Porque él sabía que el río lo cargaba a él. El río iba abajo de sus pies y donde quiera que él se plantara, podía volver a abrir un río, un pozo y brotar agua. Si te cerraran todos tus negocios y aparentemente estuvieras en la quiebra, tú no empiezas de cero porque la bendición está sobre ti. El punto es lo que tú estás creyendo. No dependemos de un gobierno, no dependemos de nada. Dependemos de Dios. Él es nuestro proveedor. ¿Sabes cómo conoció Isaac a Dios? Ay, no lo encuentro. En el 20. No lo encuentro, pero literalmente, si tú sigues leyéndole todo el pasaje, pero le dijo, tú eres omnipotente. ¿Cómo conoció Isaac omnipotente? Él no lo leyó en ningún lado. Tú y yo tenemos una Biblia que podemos leer, pero esos hombres escribieron la historia y le creyeron a Dios, conocieron su persona y decidieron vivir a través de sus posibilidades. Los recursos hoy no tienen que ser tu problema. No tienen que ser tu problema, porque Él es tu proveedor. Abraham no solo le creía a Dios, Abraham amaba a Dios. Él entendía que todo era de Él, todo era a través de Él, que Él le había dado el poder de hacer riquezas, que nada se podía jactar por sí mismo. Pero sus generaciones aprendieron a depender de Él. Oye, Jacob fue el que vio la escalera, se le reveló Cristo mismo y veía ángeles subir y bajar. ¿Cómo eso pasó en sus generaciones? Porque fue un hombre que le enseñó a sus hijos a depender de Dios. Tú hoy, no importa la edad que tengan tus niños, llévalos a que aprendan a depender de Dios. Tú estás limitado en recursos si lo vemos así, y tienes que aprenderles que si eres su papá, pero que tienen otro papá y que es tuyo también. Y a lo mejor tienes niños chiquitos, enséñalos a creer por más hoy. Por ejemplo, mi hija no cree aquí no hay niños que pueda ofender, no cree en Santa Claus, ¿verdad? Ve el monito y dice, oh, está chido. Decoramos en la casa, a mí me gusta decorar de Navidad. Pero yo le he enseñado y desde que ella empezó a hablar y así, le hemos enseñado que ore a Jesús. Que ella bendice a sus papás o bendice a la gente que le ama, pero que ore a Dios. Entonces hoy lo que hace es que de repente le encanta ir a las jugueterías, ¿verdad? Mamá, ¿me compras esto? No, pídeselo a Jesús. Entonces va y le toma una foto porque sabe qué es lo que va a escribir, ¿verdad? Pero desde ahorita ella tiene que estar pegada en la fuente y entender que su proveedor es Dios. Fe y paciencia. Conquista las cosas por fe. Deja de afanarte y mucho menos por un tangible. ¿Quieres unas vacaciones para tu familia? Cree para eso. Pero yo te decía la semana pasada, tu sueño tiene que ser más grande que los tangibles. Y ese es el sueño de Dios. Porque su voz va a seguir siendo permeada en la tierra a través de sus hijos. ¿Qué estás creyendo hoy? ¿Qué estás creyendo? Porque hay quien cree que Dios no es poderoso para suplirle a su vida. Eso es lo que estás creyendo, esos son los resultados que vas a tener. Pero se necesita la misma acción a creer que Dios es poderoso para suplir lo pequeño y lo grande. Porque lo que Él nos llamó a hacer, se necesitan recursos. La realidad es que sí. Todo viaje donde a mí me invitan incluso a compartir, se necesita pagar. No voy con la aerolínea y le digo, ayúdame, soy pastor. No. ¿Y por qué pensar? Eso es un pensamiento de pobreza. Pensar que la gente que tiene está obligada a darte.
Rompe esos esquemas y créele a Dios, porque Él es poderoso. Joven, estás creyendo por tu matrimonio, cree y cree a su manera, no a los límites que has conocido. ¿Qué estás creyendo? Quiero animarte a leer escritura, que ni siquiera nada, ni incluso lo que yo te digo, sea tu máxima fe, si no está escrito. Por algo Dios dejó a Abraham en las escrituras para que aprendiéramos de él. Y por algo Hebreos resalta uno de los libros más importantes respecto a fe. Y honra la fe de esos hombres. Imita la fe. ¿Por qué dice que tengamos que imitar? Porque bueno, ellos ya lo pusieron en práctica. Sigue un modelo. Amén. Créele por más. Créele por más. ¿Qué estás creyendo? Conoce al Dios de la Biblia, no al que se acomode a tu frustración. Él es poderoso y no tiene límites. Y volvemos a esto: podemos no tener ni un peso en la cuenta, pero no dependemos del dinero, dependemos de Dios, dependemos de Él. Créele a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor. Levántate en las mañanas y profetiza tu negocio. Levántate cada día y declara la bendición sobre tus hijos. Gracias, Señor, porque tú guardas la vida de mis hijos. Gracias porque tú me aumentas, me prosperas, me multiplicas en el nombre de Jesús. Declara la palabra. Pero no es así nomás porque sí. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué estás creyendo, familia? Amén. Cierra tus ojos ahí. Y solo di esto conmigo: soy bendecido para bendecir. Y Dios, en el nombre de Jesús, toda conclusión incorrecta que hemos abrazado, ayúdanos, confronta, llévanos a concluir de la manera en la que tú lo haces. Oro por cada actividad que tus hijos desempeñan, cada empleo, mi Dios, cada negocio, Señor, cada lugar donde les has plantado, papá, cada familia, cada colonia. Y mi Dios, creemos que en esos lugares hay un mover de Dios fuerte, porque eres tú a través de nosotros. Pero afirma esta verdad en nuestra vida: tú eres nuestro proveedor. Y todo lo que el engaño de las riquezas quería hacer, ayúdanos a identificar si estábamos poniendo nuestro corazón en lo que no teníamos que ponerlo. Tú eres nuestro proveedor, Dios. Di esto conmigo: Dios, eres mi proveedor, en el nombre de Jesús. Di: tú me prosperas y me multiplicas cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a Dios, familia.